Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Vi que estabas buscando habitaciones. ¿Por qué buscas un lugar, cariño? Nada, simplemente hice clic en ese anuncio sin querer. Vi que la habitación estaba bien, así que bajé para echarle un vistazo. ¿De verdad? Sí. Entonces, ¿qué haces en la habitación? Se supone que íbamos a cenar. ¿Lo olvidaste? Es cierto, estaba tan molesta que olvidé que tenían planes para salir hoy. Quería ir al restaurante porque le gustaba el ambiente y lo había visto muy valorado por personas que no eran expertas en gastronomía. Aún lo recordaba, pero no era de extrañar. Quinn tenía muy buena memoria. No olvidaba fácilmente las promesas que hacía. Me siento un poco mareada, así que solo quería descansar un rato. Al final Bonita decidió mentir. Aunque tenía muchas ganas de ir a cenar, no se sentía con fuerzas para enfrentarse a Quinn sin llorar. Sería mejor callarse y evitarle el resto del día. La mano de Quinn tocó rápidamente la frente de Bonita para comprobar su temperatura, lo que hizo que Bonita se sobresaltara tanto que instintivamente giró la cara. Quinn a su vez se sorprendió por la inusual reacción de su novia. Solo quiero ver si tienes fiebre. ¿Por qué reaccionas con miedo? Simplemente me sorprendí, no me asusté. Estás actuando raro, cariño. ¿Te duele la cabeza? Si es así, puedo llevarte al doctor. Bonita meneó la cabeza. No pasa nada, no es nada grave. No te estoy molestando. Cuanto más oía Quinn a su amante decir eso, más fruncía el ceño. Se sentía cada vez más desconcertada por las acciones y expresiones de Bonita. ¿Molestarme? Cuidarte nunca ha sido una molestia, cariño. No sé, de repente me dio un poco de vergüenza, porque cada vez que voy al doctor me sale bastante caro. Amor, es mejor ahorrar dinero. ¿Para qué ahorrar? Puedo pagarlo. Pero ese es mi gasto médico. ¿Por qué deberías pagarlo tú? Siempre lo he hecho y nunca ha habido ningún problema. Bonita giró su rostro y se escondió debajo de la manta, mostrándole ahora completamente su espalda a Quinn. Ella no estaba lista para discutir o hablar con ella en ese momento. Puedo dormir, me duele la cabeza. Quinn dejó escapar un suave suspiro, mirando la suave espalda de su novia, que fingía dormir, antes de hablar finalmente. Entonces traeré la tableta aquí para leer los documentos a tu lado. No hace falta, lee afuera, la luz te iluminará los ojos. Rechazada una vez más. Bueno, entonces no leeré más, te abrazaré y me dormiré. Sin previo aviso, Quinn se deslizó rápidamente bajo la manta y atrajo a Bonita para darle un abrazo. Un brazo delgado se deslizó bajo su cuello, mientras que el otro se aferró a su cintura, acercándose aún más. No me siento cómoda. Espera, ¿no quieres dormir? Quiero dormir cómodamente. Te obligaré a dormir en una posición incómoda porque te niegas a decir lo que pasa. Si no hablas, te voy a sujetar así. La voz de Quinn era tan seria que lo único que Bonita podía hacer fue permanecer en silencio. Quería expresar aún más su insatisfacción, pero el simple hecho de que la abrazaran así la ablandó. Se dio la vuelta, abrazó a Quinn con fuerza y rompió en llanto. ¿Qué pasa, cariño? ¿Quieres decírmelo? Cuando la voz de Quinn se suavizó, otro torrente de lágrimas brotó, como si se le rompiera el corazón. ¿Estás cansada de mí, no? Preguntó. Quinn frunció el ceño y dijo que quería asegurarse de haber oído bien. Solo preguntó si Bonita estaba cansada de ella o algo así. Ya no me amas. ¿Por qué piensas eso? La mujer intentó hablar con dulzura, persuadiéndola a revelar la verdad. ¿Qué le había hecho pensar que Quinn estaba harta de ella o que ya no la amaba? Aunque ninguno de estos pensamientos había cruzado su mente, ni siquiera fugazmente.
Ese sentimiento nunca se había acercado. Me dijiste que yo mismo trajera la escalera del almacén. ¿Por qué no viniste a ayudarme? En última instancia, todos estos pensamientos surgieron de sus propias acciones, pero ¿cómo podía ser así cuando ansiaba con tantas ganas meter un regalo en la media que Bonita había colgado y preparado? Y esa era la razón por la que su comportamiento se había vuelto tan extraño. Ni siquiera sabía hasta dónde había vagado su mente, pero terminó encontrando una forma de evitar la situación, quejándose y diciendo que estaba cansada, que ya no la amaba. ¿De qué te ríes? Lo digo en serio. No te importan mis sentimientos, por mucho que llore no te importa. De verdad que ya no me amas. Antes de que las cosas empeoraran, Quinn bajó la cabeza y le dio un beso. Aunque solo fuera por un momento fue suficiente, esa chica tendría tiempo de escuchar lo que quería decir. Me río porque eres linda, no porque no te amo. El rostro fruncido de Bonita se levantó para que pudieran mirarse. Si te hice pensar demasiado, lo siento. El corazón de Bonita se aceleró. Quinn pensó, ¿acaso la otra persona no se daba cuenta de que su corazón también se aceleraba? Pero no acepto tus acusaciones. Primero, nunca me he cansado de ti. En segundo lugar, nunca he dejado de amarte. Si esas cosas fueran como las olas del mar, esas olas nunca llegarían a la orilla de mis sentimientos. Nunca podrían aparecer. Entonces, ¿por qué no viniste a ayudarme? Estabas leyendo algo en la tablet. ¿Por qué me dijiste que subiera sola y que trajera la escalera? Y ni siquiera me hablaste con cariño. Gwen escuchó en silencio, pensando mientras recordaba la escena. Al darse cuenta de que realmente había sido así, se sintió aún más culpable por estar tan concentrada en sus propios preparativos y no prestar atención a lo que hacía la otra persona. Se había equivocado por completo. Entonces vamos a decorar juntas. Ya terminé de decorar todo. Está bien, déjame hacerlo todo. Esta vez Bonita miró a su amante con sorpresa. ¿Estás loca? Ya lo hice. ¿Por qué rehacerlo? Ya lo terminé todo. Está bien, esta vez vamos a decorar juntas. Luego cenaremos juntas también. Espera aquí. Anotaré todo lo que colgaste y te llamaré cuando termine. Sin esperar que Bonita respondiera o le lanzara una segunda mirada de reproche, Quinn le dio un suave beso y salió corriendo de la habitación. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.